Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo de candidatos. Con esta cerraremos ya el torneo. Han sido cerca de 30 partidas, última ronda en la que jugaban Rapport con piezas blancas, Rayabov con piezas negras. En la primera vuelta habían jugado con los colores cambiados, terminando la partida en tablas, y en esta ocasión no pasa esto, ¿no? Por un lado quería traer a Rapport, que bueno, pues siempre hay espectáculo en sus partidas. Vamos a ver algún sacrificio y un ataque bastante fuerte, pero por otro lado está Rayabov. Si recordáis, además de Rayabov habíamos traído su partida contra Dinh Liren, jugando Rayabov con piezas negras y siendo una partida excelente. La tenéis en la descripción del vídeo, el enlace a dicha partida, y también en el vídeo que fijo en el mensaje que fijo en cada vídeo, ¿no? En el torneo de candidatos de este año. Rayabov, un jugador que ha ido de menos a más en el torneo, quedando incluso tercero, con los mismos puntos que Nakamura y solo por debajo de Dinh Liren y Nepomniachtchi, como todos sabemos ya, ¿no? Y habíamos visto en el día de ayer, en el vídeo anterior. E4 ya en el tablero, a lo que se responde con E5. Entramos en una apertura española y nuevamente defensa berlinesa. Se conoce este movimiento como antiberlinesa, evitando quizás líneas en las que las tablas teóricamente pues pueden llegar rápido. Alfil C5 y tras alfil por C6 las blancas entregan la pareja de alfiles, pero a cambio estropean la estructura de peones, y esto de cara a un final pues podría ser interesante para las blancas, ya que por un lado los peones negros son difíciles de avanzar cuando, en este caso los negros, ya que tienen pues peones doblados, y esto podría beneficiar a las piezas blancas. Queda tiempo para llegar a ese momento. Se ha eliminado al defensor además del peón D5, pero nunca se puede capturar este peón, ya que dama D4 amenaza mate o ganar pieza, y con ello la partida en ambos casos terminaría, ¿no? Caballo B2 es el siguiente movimiento, alfil E6 desarrollando, y tras enroque en corto, ahora ya no existe el tema de dama D4. Si caballo E5, tienen que mover las piezas negras, defender al peón, caballo D7, dama D6 son posibilidades, o alfil D6, como ocurre en la partida. La misma continúa con caballo B3, y si nos vamos a las bases de datos, hay en torno a 20 partidas de chess.com, Fabiano Caruana contra Nakamura, Maxime Vachier-Lagrave, Wesley So, Jeffrey Sion. Nos suenan prácticamente todos los jugadores. Leinier Domínguez en un par de ocasiones contra Levon Aronian, y bueno, pues sigue un poquito Iván Šarić por aquí abajo. La lista sigue un poquito. Esto se suele jugar tras estos movimientos de 5 con cierto control sobre la casilla de D4 y caballo A5. Por un lado ataca el peón de B7 y por otro, junto con B3 para liberar o llevar el alfil por la gran diagonal, pues son las ideas de las piezas blancas. Reforzar el punto de C4, más adelante una 4, controlando quizás expansión del negro, atacando al caballo, son ideas de las piezas blancas por el flanco de dama, como vemos. Dama C8 para defenderlo, si B6, caballo C6, hay que retirar la dama, y tras estos movimientos las piezas blancas ganarían un peón y una posición, bueno, pues bastante más débil por parte de las negras, como vemos por parte de las casillas blancas en el flanco de dama. Por lo tanto, tras caballo A5, dama C8 defendiendo, y tras estas jugadas B3 como continuábamos, como decíamos, ¿no? Rayabov enroca en corto, alfil B2 por parte de Rapport y alfil G4 activando el alfil, clavando al caballo de F3, y por lo tanto quizás no ayuda a una posible ruptura central por parte de las blancas, y se aprovecha para jugar caballo C4, torre E8 y A4 ganando, como decíamos, espacio en el flanco de dama. Los peones en el flanco de dama se colocan sobre casillas blancas, y así el alfil negro puede maniobrar por sus diagonales. Y aquí, si pensamos en capturar en este alfil, que llegando a unos finales en el que no haya peones sobre el centro, que no es el caso de momento, pues suele favorecer al jugador que captura el alfil. En este caso quizás no mucho, ya que el caballo era la pieza o una de las más activas hasta el momento en C4. De momento se cambia por un alfil que chocaba contra sus propios peones, y además se ha ayudado a desdoblar los peones en el flanco de dama, ¿no? En la columna C. Por lo tanto, se mantiene este caballo en C4, se juega a 4 y tras alfil H5 manteniendo la clavada y retirándose de algún H3, dama E2 para dama E3
y quitarse de la clavada, defendiendo al caballo y evitando el doblaje de peones en la defensa blanca. Tras estas jugadas caballo D7, la idea es jugar F6 para alfil F7 y el alfil tener control sobre la diagonal, y de momento las piezas blancas con dama E3, dama D8 y tras rey H1. Con este movimiento Rapport indica que en algún momento puede jugar torre G1 y lanzar G4, aún no atacando al alfil, que no queda encerrado perdón, tras jugar F6. Rapport sigue con este plan, alfil F7 y lanza G4 para G5, ya que en la quinta tiene contacto contra la defensa negra. H6 reforzando dicha casilla por parte de Rayabov, las casillas blancas quedan algo debilitadas y Rapport juega G5 en la posición. H por G5 quizás es un poquito más fuerte que capturar con el peón de F, y aquí Rapport H4, jugada recomendada para terminar de abrir completamente la posición. Decide no esperar más tiempo y es cuando juega caballo por G5, sacrificando la pieza, pero a cambio estropeando bastante la estructura de peones y teniendo las piezas blancas pues ya cierta actividad, ¿no? La segunda torre va a venir a G1 rápidamente, la dama de alguna manera está activa y bueno, pues el alfil negro es el que choca contra peones en la gran diagonal. Ideas de las blancas que vamos a ver: caballo D2 para caballo F3 y vamos a ver si el caballo puede llegar a G5. Lleva varios tiempos. Alfil E7 podría ser interesante atacando a la torre que acaba de activarse. Se juega dama F6 centralizando la misma, teniéndola un poquito más activa. Torre G1 y alfil F8 proporcionando defensa o más defensa al peón de G7. Tras estas jugadas la partida continúa con torre F5. Había un triple ataque por parte de las blancas al peón de 5 y una idea interesante quizás para las blancas, ya que este movimiento torre F5 es un poquito más flojo, es dama H3. Se está atacando al caballo y alfil E6, dama G2 trayendo la dama y bueno, pues jugando ahí, atacando 3 veces al peón de G7. Tras estos movimientos la línea podría continuar con alfil por C4, B por C4 y tras torre E7 defendiendo una vez más el punto de G7 se puede jugar torre G6. Se expulsa la dama y una vez se retire alfil C1, como decíamos, activando por otra diagonal el alfil e intentando llegar a G5 tocando dama y torre. Si torre F7 retirándose, F3 retirándose del doble en F2. Tras estos movimientos torre 8 activando la segunda torre que tienen las piezas negras. Es un poquito larga esta línea pero bastante interesante. G7 como vemos pues no se puede capturar la torre que ataca nuevamente a la dama. Dama E7 y tras estas jugadas pues dama H3 dando mate en H8 y de momento se escaparía el rey vía F7, ¿no? Si torre H8. Por lo tanto las piezas maniobrando arriba abajo. Me ha parecido muy interesante cómo escapaba la dama y la torre del ataque de este alfil traído por una nueva diagonal, activándolo rápidamente. Y bueno, pues todo esto no se juega, ¿no? Torre F5 atacando la dama, ya estamos en la partida, dama H4 y tras estas jugadas caballo D2 es cuando podríamos pensar en capturar, pero quizás no es tan bueno esta captura y en caso de que hayan todos estos cambios. El tema es que tras esta posición alfil D6 sería muy fuerte para las negras, la torre queda completamente clavada ya que hay mate en H2 y en caso de jugar dama G5 buscando cambios las blancas y capturando ahora sí con la torre, en caso de que se acepte, las negras simplemente retiran la dama, mantienen la amenaza y la torre clavada y a F4 en la que el alfil ya pierde la fuerza o el control sobre H2, alfil por E5, dama por E5 y las piezas negras mantienen pieza de más. Por lo que este peón envenenado o atacable pues no puede serlo. Caballo D2 para caballo F3 con ataque sobre la dama negra y caballo G5 van a ser las próximas ideas de las piezas blancas y torre 6 por parte de Rayabov para traer la torre a G6
y así activar una de sus torres y también pues saber quién está atacando en esta posición. Rapport se lanza con F4, la idea es atacar E5 y meter una nueva pieza al ataque sobre la gran diagonal, ya torre G6 en el tablero y caballo F3 activando el caballo y atacando a la dama. El tema es que si aquí las piezas blancas capturan en G6 tras alfil por G6 y torre G5, retirándose del ataque, podría existir alfil H5 retirándose del ataque de la torre. El tema es que si la línea continúa para ambos jugadores jugando lo mejor, con F5, alfil E7 es interesante, se ataca a la torre y si esta se retira a G2, evitando la captura, alfil F6 y como vemos en esta posición parece que las negras tienen bastante ventaja ya que sus piezas pues se han activado completamente, a pesar de que esta torre todavía tiene que venir pues a unas columnas pues más interesantes. Las piezas negras no están tan apelotonadas, ¿no? Y casi sin movimientos, pero bueno, estaban un poquito ahí todas comprimidas, ahora las vemos mucho más estiradas, ¿no? Tras estas jugadas, no obstante, o es por eso quizás que se evita la captura por parte de las blancas con la línea que acabamos de ver, caballo F3, dama H3 y tras F por E5, buscando la apertura de la gran diagonal, las blancas con esta captura, aunque doblados, tienen dos peones pasados. Torre por G1 jaque, dama por G1 y tras alfil H5, doble ataque sobre el caballo de F3, este viene a G5, no sé si se oye por ahí, alguien me está llamando. Ataque sobre la dama, el caballo viene a una posición pues interesante y dama G4 por parte de Rayabov ofreciendo el cambio. Si la dama viene a H4 quizás los problemas empezarían para las piezas negras con este movimiento. Hay ataque sobre el caballo, presión sobre el punto de G7, el alfil de F8 es verdad que todavía está ahí en esa posición, pero quizás la partida se podría complicar para las negras. Dama G4, también Rayabov muy bien, pues aguantando la defensa, busca el cambio de damas, lo evita Rapport evitándolo, ya que hay que recordar que todavía las blancas pues tienen pieza de menos, con peones pasados pero doblados y creo que uno o dos peones de más, son 5 contra 3, 6 o 7, 7 peones, perdón, dos de más, pero bueno, peones doblados, el peón de H2 que está pues en la defensa y bueno, alfil E7 con presión sobre el caballo defendido y es ahora cuando se juega E6, libera al alfil de la gran diagonal, viene con ataque sobre el caballo y aquí Rayabov hace esta jugada también interesantísima devolviendo la pieza que no se puede capturar. De hecho la partida continúa con caballo F7 limitando a la torre de F8, ya que si aquí las piezas blancas buscan la coronación, el alfil negro lo defiende y el mejor movimiento tras esta captura para las negras sería torre por F5, a peón por alfil por G5 con ataque sobre la dama y también defendiendo la coronación. Si en esta posición dama E8 jaque, no se puede capturar la dama ya que las blancas renovarían pieza y el tema es que existe rey H7 retirándose y ahora si se corona pues realmente no funciona, ¿no? Las piezas negras ni siquiera tienen que capturar ninguna de las dos damas, es para ver este final pues de alguna manera temático. Dama F3 jaque o con bastante ataque, con alfil E3 jaque, quizás, bueno, pues evitando el mate, dama por E3, aunque realmente, bueno, pues llega a existir y tras nueva captura por parte de las negras con jaque, rey G2, ya que si rey H1, alfil F3 sería mate, pero lo hay en pocas jugadas. Alfil F3 jaque, rey G3 y tras este jaque retirándose el alfil a la descubierta, si rey H4, por ejemplo, viendo una de las líneas, jaque en F4 y bueno, pues tras rey H3, dama G4 sería finalmente mate apoyado por el alfil, ¿no? Todo esto no ocurre ya que Rapport es sabedor de que no puede capturar en esta posición, juega caballo F7 metiendo un caballo pues ahí en la prácticamente al lado del rey enemigo y tras alfil por F7 se juega E por D7 y alfil E6. En esta posición por parte de las piezas negras, perdón, que tras alfil por E7
e por D7, perdón, e por F7 jaque no, se captura al caballo, por eso no encontraba el alfil. El tema es que tras la captura por parte de Rapport en esta posición y alfil E6 en esta posición, finalmente Rapport decide abandonar. El tema es que tiene la torre atacada, el peón, bueno, no es que esté atacado, pero sobre todo está defendida la coronación, y quizás haciendo el mejor movimiento, torre por F8, jaque simplemente rey por F8, manteniendo el alfil controlada la coronación, pues poco más hay que hacer, ya que las piezas negras mantendrían esa pieza que sacrificó Rapport sin mucho éxito, pero lógicamente, bueno, pues ahí está. Yo creo que es una partida muy buena, sobre todo esa defensa, ese ataque, por supuesto, que nos tiene acostumbrados Rapport, muy ingenioso, pero también me ha encantado Rayaov, cómo ha ido con la dama de arriba abajo, bueno, pues evitando que sea capturada, manteniendo la defensa, activando poco a poco sus piezas y luego pues contraatacando. Por mi parte nada más respecto a este torneo, vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo y que tengáis buen día. Chao.